La noche era densa, cargada de un aire húmedo que presagiaba tormenta. En una carretera serpenteante, flanqueada por pinos altos y oscuros, un auto negro de líneas elegantes cortaba la penumbra a toda velocidad. Era un modelo de lujo, con un motor que rugía como si tuviera prisa por escapar de algo. Al volante iba Javier Rivera, un hombre de 40 años cuya vida estaba tejida con hilos de oro y acero. Riqueza inmensa, poder incuestionable y una soledad que nunca admitía en voz alta. Su traje oscuro, perfectamente cortado, contrastaba con el sudor que perlaba su frente. No recordaría por qué conducía tan rápido esa noche, ni qué lo había empujado a tomar esa ruta solitaria. Pero el destino no le dio tiempo de preguntárselo. Un ciervo cruzó la carretera, una sombra fugaz bajo los faros. Javier giró el volante con brusquedad y el auto patinó sobre el asfalto mojado. El mundo se volvió un torbellino de metal y vidrio. El impacto contra un árbol fue ensordecedor. Un crujido seco, seguido del silencio roto solo por el tic-tac del reloj de oro en su muñeca. La sangre le corría por la sien y su respiración se volvía un jadeo débil. Luego todo se apagó. Horas después, un camionero lo encontró. El auto era un amasijo irreconocible, pero Javier milagrosamente aún respiraba. Lo llevaron al Hospital Rural de San Lorenzo, un pueblo olvidado entre colinas y campos de maíz. Allí, en una sala de emergencias con paredes descascaradas, los médicos lo estabilizaron. Tenía fracturas en las costillas, un corte profundo en la frente y un traumatismo craneal que borró su pasado como si alguien hubiera pulsado reiniciar en su mente. Cuando abrió los ojos, 2 días después, no sabía quién era. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó una enfermera joven, ajustándole el suero. Él la miró, confundido, buscando en su cabeza una respuesta que no llegaba. Sus ojos, de un gris intenso, estaban nublados por la incertidumbre. «No lo sé», murmuró, y su voz sonó extraña, como si no le perteneciera. La enfermera anotó algo en su clipboard y dijo: «Te llamaremos Juan Ramírez por ahora. Es lo que hacemos con los desconocidos». Él asintió, aunque el nombre le pesaba como una camisa prestada. El hospital revisó sus pertenencias. Un traje hecho a medida, un teléfono destrozado y un reloj de oro con las iniciales JR, grabadas en la parte trasera. Era evidente que no era un hombre común. Los rumores corrieron rápido entre el personal. Un empresario perdido, un político huyendo, pero nadie vino a buscarlo. Ni familia, ni amigos, ni socios. Juan Ramírez, como lo llamaban, estaba solo en un mundo que no reconocía. Elena Morales entró en su vida como un rayo de sol en una habitación cerrada. Tenía 32 años, el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y unas ojeras que delataban turnos largos. Sus manos eran firmes pero suaves, y su voz tenía un tono cálido que calmaba incluso a los pacientes más inquietos. Había trabajado en el hospital de San Lorenzo desde los 22, después de que su padre muriera de un infarto y ella jurara dedicar su vida a cuidar a otros. No era rica, ni famosa, ni particularmente ambiciosa, pero tenía algo que Juan no podía ignorar. Una bondad genuina que lo hacía sentir humano, no solo un cuerpo roto en una cama. La primera vez que lo atendió, él estaba despierto, pero callado, mirando el techo con una mezcla de frustración y vacío. Ella entró con una bandeja de instrumentos y una sonrisa pequeña. «Buenos días, Juan. ¿Cómo te sientes hoy?». Él giró la cabeza lentamente estudiándola. «¿Por qué me hablas como si me conocieras?», preguntó con un dejo de desconfianza. Elena no se inmutó. «Porque estás aquí, y eso es suficiente. No necesitas un nombre para que me importe cómo estás». Esa respuesta lo desarmó. No estaba acostumbrado a la sinceridad sin agenda. Aunque no lo recordara, su instinto le decía que su vida anterior había estado llena de máscaras y negociaciones.
Elena se quedó un rato más, revisando sus signos vitales y contándole, sin que él lo pidiera, que el hospital había visto días mejores, pero que el personal hacía lo que podía. A veces pienso que este lugar se sostiene con pura voluntad, dijo, riendo suavemente. Juan no respondió, pero algo en su pecho se aflojó. Con los días, ella se convirtió en su constante. Le cambiaba los vendajes, le traía agua, le ajustaba las almohadas con una precisión casi artística. Pero no era solo su cuidado físico lo que lo atrapaba, era la forma en que lo miraba, no como un misterio por resolver, sino como una persona. Una tarde, mientras le tomaba la presión, él dijo, «No sé quién soy, pero tú haces que no me sienta tan perdido». Elena levantó la vista sorprendida y luego sonrió. «Eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo». La recuperación de Juan fue lenta. Las costillas sanaban, el corte en su frente se cerraba, pero su memoria seguía siendo un abismo. Los médicos le explicaron que el trauma podía durar semanas, meses o incluso ser permanente. Él escuchaba, impasible, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y alivio. ¿Y si no quería recordar? ¿Y si lo que había detrás era peor que este limbo? Elena lo sacaba de esos pensamientos oscuros sin siquiera intentarlo. Empezó a pasar más tiempo con él, más allá de sus deberes. Una mañana le llevó una naranja de su almuerzo y le dijo, «Pélala tú, te hará sentir útil». Él la miró, incrédulo. «¿Crees que no sé pelar una naranja?» Ella se encogió de hombros divertida. «No lo sé, ¿sabes?» Juan tomó la fruta con torpeza, como si fuera la primera vez, y tras varios intentos fallidos, logró arrancar un pedazo de cáscara. Elena aplaudió, riendo, y él no pudo evitar reír también. Fue la primera vez que sintió algo parecido a la alegría. Ese momento marcó un cambio. Comenzaron a compartir pequeñas cosas. Ella le hablaba de su infancia en San Lorenzo, de cómo su padre le enseñó a pescar en el río y cómo su madre aún vivía en una casita al borde del pueblo. Él, sin recuerdos que ofrecer, le contaba lo que sentía en el presente, cómo el sonido de la lluvia en la ventana lo calmaba, cómo el café del hospital era terrible, pero lo bebía por costumbre. «Tal vez era un adicto al café en mi otra vida», bromeó una vez, y Elena respondió, «o un snob que solo tomaba espresso importado». Ambos rieron, y la distancia entre ellos se acortó un poco más. Una tarde, mientras ella lo ayudaba a caminar por el pasillo, sus primeros pasos tras el accidente, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. Él la miró, y por un instante, el mundo se redujo a sus ojos castaños y al latido acelerado en su pecho. «Gracias», dijo, y no estaba seguro de por qué lo decía. El idilio no duró sin interrupciones. Una mañana, mientras Elena le leía un artículo del periódico local, habían empezado esa rutina para mantenerlo conectado al mundo. Un hombre de traje gris entró en la habitación. Era alto, con gafas de montura fina y una carpeta bajo el brazo. «Javier Rivera», dijo, sin preámbulos. Juan lo miró, confundido. «¿Quién?» El hombre suspiró, como si lidiar con la amnesia fuera una molestia menor. «Tú eres Javier Rivera, presidente de Rivera Holdings. Te hemos estado buscando». El hombre, que se presentó como Marcos, un abogado de la empresa, desplegó una serie de documentos. Fotos de Javier en eventos de gala, titulares de prensa sobre sus negocios inmobiliarios, un certificado de matrimonio anulado con una mujer llamada Claudia. «Eres un hombre importante», dijo Marcos. «Tu desaparición causó un caos en la junta. Necesitamos que vuelvas». Juan, o Javier, tomó las fotos con manos temblorosas. En ellas veía a un hombre que se parecía a él. Cabello oscuro, bien peinado, traje impecable, una sonrisa calculada.
pero no lo sentía suyo. No recuerdo nada de esto, dijo casi en un susurro. Marcos insistió. No importa, tu firma sigue siendo válida. Hay contratos pendientes, proyectos de millones. Tu vida te espera en la ciudad. Javier miró a Elena, que había estado callada en un rincón, y vio algo en su expresión, una mezcla de tristeza y resignación. ¿Y si no quiero esa vida?, preguntó. Marcos frunció el ceño. No tienes opción. Eres Javier Rivera, te guste o no. Esa noche, Javier no durmió. Hojeó los documentos una y otra vez, buscando un eco de sí mismo en esas páginas frías. Encontró un artículo que lo describía como un tiburón de los negocios, implacable y solitario. Había construido un imperio comprando tierras, demoliendo barrios antiguos y levantando torres de cristal. Su exesposa, Claudia, lo había dejado tras 5 años de un matrimonio que, según la prensa, fue una alianza más que un amor. No, había hijos, ni amigos cercanos, solo socios y enemigos. Ese era él, un hombre que vivía para acumular y nada más. Elena notó el cambio al día siguiente. Javier estaba distante, perdido en pensamientos que no compartía. ¿Qué pasa?, preguntó mientras le traía una taza de té. Él dudó, pero finalmente habló. Dicen que soy Javier Rivera, un millonario, alguien que no suena bueno. Ella se sentó a su lado, escuchando. Me mostraron fotos, contratos, pero no siento nada. Es como si me contaran la vida de un extraño. Elena tomó su mano, un gesto que ya era natural entre ellos. ¿Y qué sientes ahora, aquí, conmigo? Él la miró, y por primera vez en días, sonrió. Siento que soy Juan, el que pela naranjas mal y escucha tus historias. No quiero ser ese otro tipo. Ella apretó su mano. Entonces no lo seas. El pasado no te define si no lo dejas. Pero las palabras de Marcos seguían resonando. Al día siguiente, el abogado volvió con más presión. Si no regresas, la empresa colapsará. Hay cientos de empleos en juego. ¿Vas a dejar que todo se derrumbe por un capricho? Javier sintió el peso de una responsabilidad que no recordaba haber pedido. Pidió tiempo para pensar, y Marcos se fue dejándole una tarjeta con un número y una advertencia. No tardes demasiado. Esa noche Javier salió al jardín del hospital apoyado en un bastón. Elena lo encontró allí mirando las estrellas. No sé qué hacer, admitió. Si vuelvo pierdo esto. Si me quedo, tal vez estoy huyendo de algo que debo enfrentar. Ella se acercó, su aliento visible en el aire frío. No tienes que decidir solo, pero sea lo que sea, hazlo por ti, no por ellos. La decisión llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras Elena lo ayudaba a practicar pasos en el pasillo, él se detuvo y la miró fijamente. Quiero quedarme, dijo. No sé quién era Javier Rivera, pero sé quién quiero ser ahora, alguien que te merece. Ella se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, él la besó. Fue un beso suave, inseguro, pero lleno de una certeza que no necesitaba palabras. Cuando se separaron, Elena susurró, «Entonces quédate». Javier llamó a Marcos esa tarde. «Voy a renunciar», dijo. «Dona mi parte a algo que valga la pena. Hospitales, escuelas, lo que sea. No quiero ese imperio». Marcos protestó, pero Javier colgó, sintiendo un alivio que no había conocido antes. Elena lo observó desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Eres valiente», dijo. Él negó con la cabeza. «No, solo estoy eligiendo lo que importa». Semanas después, Javier dejó el hospital. Con el dinero que aún tenía en una cuenta personal, una fracción de su antigua fortuna, pero suficiente, compró una casa pequeña en las afueras de San Lorenzo. Era una construcción sencilla, con un porche y un jardín donde plantó girasoles porque sabía que a Elena le gustaban.
Ella no se mudó con él de inmediato. Quería ir despacio, asegurarse de que esto era real. Pero pasaba casi todas sus tardes libres allí. Javier encontró trabajo en una carpintería local. Al principio, sus manos, acostumbradas a firmar cheques y no a lijar madera, eran torpes. Pero aprendió y con el tiempo descubrió que le gustaba la sensación de crear algo tangible. Elena seguía siendo enfermera y juntos construyeron una rutina. Cenas caseras, paseos por el río, noches en el porche hablando de todo y nada. Una noche, mientras pelaban naranjas en la cocina, él dijo: «No sé si algún día recordaré quién fui, pero no importa. Esto es mejor». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Esto es suficiente». Meses después, un artículo llegó al pueblo. Magnate desaparecido dona fortuna y desaparece. Hablaba de cómo Rivera Holdings se había reestructurado y cómo los millones de Javier habían financiado proyectos sociales en todo el país. Él lo leyó con Elena y por primera vez sintió un eco de orgullo por su pasado. No por el hombre que había sido, sino por el que había elegido dejar atrás. Años más tarde, Javier y Elena se casaron en una ceremonia sencilla junto al río. No había lujo, solo amigos del pueblo y una promesa mutua. Su vida no era perfecta. Había días difíciles, discusiones, preocupaciones, pero era suya. Y en cada naranja pelada, en cada girasol que florecía, encontraban un recordatorio de que a veces perderse es la mejor manera de encontrarse.